Ahora vamos a tener una conferencia que en realidad está grabada, la vamos a ver grabada, y que después vamos a tener la posibilidad de tener en vivo a través del Zoom a Gustavo Schwenemann. El doctor Gustavo Schwenemann es veterinario, graduado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil en 1998. Luego de trabajar en la actividad privada en Argentina, completó su maestría y el doctorado de la Universidad de Tennessee en 2004 y 2008, respectivamente. Actualmente es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos y su trabajo se focaliza en producción lechera. En esta ocasión, como decíamos, para minimizar la posibilidad de algunos errores en lo que tiene que ver con la conectividad, Gustavo está en Estados Unidos, lo que se hizo fue, se grabó la charla y después lo vamos a tener al final de la misma para hacerle 3 o 4 preguntas, lo vamos a tener en vivo. Así que si les parece, ya a partir de este momento comenzamos a ver y a escuchar la charla de Gustavo Schwenemann. Gracias por la introducción. Quería hacer un agradecimiento también al comité organizador Nutex Lácteo 2022 por poner el primer congreso de lechería y una oportunidad para todos nosotros poder compartir experiencias e información sobre tecnologías de vanguardia para tambos sustentables. Hoy voy a estar hablando de los retos y oportunidades del negocio lechero en los próximos años. Básicamente, qué es lo que el productor nuestro en Estados Unidos está haciendo para poder mantenerse en el negocio lechero. Para poder visualizar las oportunidades, necesitamos entender los cambios que sucedieron en el negocio lechero, ¿no? Es tener una perspectiva desde dónde venimos y por qué están sucediendo determinadas cosas. Voy a tratar de marcar también en mi presentación qué es lo que hoy el productor está haciendo, o cuáles son las áreas, ¿no? Las oportunidades donde estamos haciendo un poco más de énfasis con respecto al sistema de producción en sí, y también buscando eficiencia y hacer más sustentables a los sistemas productivos de alimentos, en particular de la lechería. Si lo tuviera que resumir en una sola palabra, diría que hemos tenido en las últimas décadas un proceso de consolidación muy marcado, ¿no? En los últimos años, tomando solamente los últimos años, cerraron aproximadamente el 50% de las lecherías y no hemos tenido básicamente cambio en el stock ganadero. Seguimos teniendo 9.3, 9.4 millones de vacas. Tomando esos últimos 20 años, ¿no? Y uno hace una cuenta en base a la cantidad de tambos que cerraron y lo divide por la cantidad de días, ha sido básicamente a un promedio, a una tasa, digamos, diaria de 6 tambos por día, ¿no? Este gráfico básicamente ilustra, el Departamento de Agricultura mantiene las estadísticas y los datos con respecto al stock ganadero y a la cantidad de tambos que tenemos en Estados Unidos. Esto es básicamente ilustra desde el año 1975 al 2020, ¿no? Y la caída, estos son los números de establecimientos, ¿no? En cantidad. Y obviamente acá hay 2 líneas, ¿no? Una línea que podría tomar, estos son cualquier vaca que da leche, ¿no? Y las líneas verdes son básicamente digamos, los que más serían los tambos verdaderos. Pero sin duda, distintamente, si tengan menos cualquier vaca que produce leche para venta o es un sistema de tambo, la caída ha sido brusca, ¿no? Brusca en los últimos años. Y hoy tenemos básicamente, si lo miramos en el 2022, hoy tenemos unos 34.200 tambos, ¿no? En los mismos, básicamente, 9.3 millones de vacas, ¿no? Y cada vaca tiene una productividad de aproximadamente 11.000 kilos por vaca año. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una consolidación muy brusca. Hoy el 5% de los productores lecheros de Estados Unidos ordeña casi 6 millones de vacas, ¿no? O sea, tenemos 1.700 productores que son la gran mayoría, ¿no? Que produce la leche en Estados Unidos, ¿no? Y esta consolidación va a continuar. Esto es algo que nosotros lo vemos, va a continuar. Y generalmente en los sistemas la consolidación está directamente asociada a la rentabilidad que tiene, ¿no? La economía de escala es una realidad. Y los productores pequeños les cuesta mucho competir, ¿no? Y a medida que se reduce la rentabilidad, más rápido se van cerrando los tambos, básicamente.
¿no? Pero esto ha sido uno de los cambios grandes que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Otra cosa que quiero remarcar acá, ¿no? A principios de 1970 o si podemos ir más atrás, 1940, y uno mira en los últimos 80 años o en los últimos 100 años, la productividad individual por vaca, o sea, hoy producimos mucho más leche que lo que producíamos en el 1975, ¿no? Con muchísimo menos cantidad de vacas. O sea que la productividad individual ha aumentado exponencialmente, más de 5 veces, ¿no? Y eso es importante para marcar que los sistemas han ido adquiriendo eficiencia. O sea, hemos aprendido a manejar las vacas, tenemos más productividad por animal, hemos sido mucho más eficientes en los procesos, ¿no? Pero el desafío hacia adelante es que lo necesitamos hacer y cada vez más eficiente, ¿no? Hemos logrado mucho hasta ahora, pero hay que seguir haciendo mucho más eficiente a los sistemas productivos. Hemos tenido también cambios internos dentro de Estados Unidos, ¿no? Este es un gráfico, básicamente, ahora les voy a mostrar, donde marca, básicamente, estos serían los 15 estados, ¿no? Estados Unidos son 50, los 15 estados más productores de leches, y lo que tomé son datos del Departamento de Agricultura de 1867, que son los primeros registros que hay hasta el 2022, hasta la fecha, ¿no? Entonces lo que ustedes pueden ver son las barras, estos son los estados, básicamente la cantidad de vacas en millones que había en cada estado, eso ha cambiado enormemente. Ustedes van a ver, ¿no? Principalmente California, lo pueden ir viendo a medida que van, ¿no? Pasando los años, ¿no? El máximo de vacas que tuvimos fue después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido básicamente cerca de 27 millones de vacas, y después de la Segunda ha habido una consolidación muy fuerte, o sea, es donde realmente empezó a tomar, ¿no? Lo que sería la eficiencia y la productividad por animal, ¿no? Ha sido remarcable. Ustedes fíjense en que desde el año 2000 hacia adelante, los últimos 20 años, hemos tenido básicamente 9 millones de vacas, ¿no? Constantemente, ¿no? Pero esto es importante, que en un lapso muy corto de tiempo, básicamente, uno de los más remarcables ha sido California, cómo la industria lechera dentro de un mismo país se puede movilizar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y eso también depende mucho del ambiente, del recurso, del agua, ¿no? De un montón de otras cosas. Y esto estoy seguro que vamos a ir cambiando porque la industria es dinámica. Es muy probable que por limitaciones de agua la industria lechera vaya a migrar desde California hacia los otros estados, ¿no? Y eso es un proceso que ha comenzado ya, y nosotros lo vemos que ha ido pasando. Uno de los que más se ha beneficiado de esa migración ha sido Texas, ¿no? Hoy Texas, en el gráfico justo se detuvo en el 2021, ¿no? Pero si lo miro hasta el 2022, hoy Texas pasó a Nueva York, que es el cuarto productor de leche, digamos, en el estado, y va a seguir creciendo, ¿no? Porque está tomando mucho de las lecherías que salen de California y se vienen hacia Texas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ha sido un evento muy dinámico y ha ido cambiando si uno lo mira en 100 años, ¿no? En un periodo largo de tiempo. Y después otra cosa importante a tener en cuenta también es que, si uno mira todo esto, sería la producción de leche por estado, ¿no? ¿Dónde están las vacas? Hay 4 estados que determinan básicamente la producción de leche, ¿no? Los 4 es California, Wisconsin, Idaho, ¿no? California está aquí, Idaho, Wisconsin, Nueva York y Texas son los mayores productores de leche. O sea, ahí tenemos el 60% de la producción de leche. La producción de leche, si la tenemos que mirar en Estados Unidos, son básicamente un poquito más de 100 millones de toneladas anuales, ¿no? De leche. Y hay una cosa importante que en los sistemas productivos, cuando nosotros miramos la macro, es que el 80% de la producción, de toda esta producción de leche, es mano de obra inmigrante. O sea, que es una cosa, porque voy a hacer un comentario con respecto a la mano de obra, porque es una de las cosas que nosotros vemos que está cambiando y que vamos hacia un proceso de automatización, ¿no? Básicamente, por falta de mano de obra. Pero esto es básicamente para tener una idea de dónde se produce la leche, ¿no? Los cambios que hemos tenido, ¿no? Y quiénes son realmente los que trabajan en estos sistemas de producción para producir la leche dentro de un país. Ahora bien,
El negocio lechero en Estados Unidos, si uno mira la macro, ¿no? Esto es importante tenerlo, para tenerlo en cuenta, es dónde va la leche, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Dónde se industrializa la leche? ¿No? Y en términos, ¿no?, macro, el 85% de la producción de leche se destina al mercado interno, ¿no? Acá tenemos nosotros más o menos unas 1.300 procesadoras, son plantas procesadoras de leche que están distribuidas a lo largo del país. Después de la pandemia hubo una mejora sustancial de eso a lo largo del país porque hubo una disrupción muy grande y hoy tenemos plantas procesadoras con muchísimo más capacidad, ¿no?, para procesar volúmenes de leche y también distintas cosas dentro del volumen de leche. Ahora voy a decir si es leche fluida o si es queso. ¿Ah? Pero el 85% va al mercado interno y el 15% a la exportación afuera, ¿no? Y básicamente estas 1.300 plantas procesadoras procesan la leche y acá está dividido básicamente en este gráfico el consumo per cápita, ¿no? En los últimos años hemos tenido cambios en el consumo, esto es la leche de origen animal, pero ha habido un incremento que ahora se los voy a mencionar de otros, de las alternativas, de lo que serían los bebidas de origen vegetal. Nosotros destinamos más o menos unos 7,9 millones para el mercado doméstico, ¿no?, y 1,5 millones para la exportación, ¿no? La exportación, obviamente, los dos compradores más importantes para Estados Unidos son México y Canadá por el Tratado de América del Norte, ¿no? Y hay una lista de países, ¿no? Y con muchos otros países también hay importación de productos. O sea, Estados Unidos también compra productos, principalmente quesos, ¿no? Quesos o algún producto específico. ¿Ah? Pero dentro de la producción de los 7,9 millones de vacas, ¿no?, hay una parte que va a leche fluida, ¿no? Estas son las cantidades, va 1 millón y algo a leche fluida, o sea, la producción de 1.100.000 vacas a leche fluida, más o menos unos 2,3 millones de vacas va a quesos, varios, ¿no? Hay un queso en particular, son casi 2 millones de vacas, que es lo que se llama el American Cheese. Esto es consumo particular, ¿no?, del país, que tiene un alto consumo de estos quesos. Y obviamente hay una gran proporción, 1,7 millones de vacas que va a la producción de manteca. ¿Cuál es la tendencia que nosotros hemos visto, ¿no?, que la tendencia en los últimos años? La tendencia es que ha ido bajando el consumo de leche fluida, ¿no?, la leche fluida. Pero esto es importante, ha bajado no significativamente, pero ha ido hacia la baja, ¿no? Excepto los que nosotros consideramos son los nichos de mercado, que puede ser la leche A2, ¿no?, que básicamente causa menos inflamación, la leche orgánica, ¿no? Son otras cosas que por ahí están exceptuadas de esta tendencia, ¿no? Pero ha habido una significativa, o sea, porque el número de vacas no ha cambiado y seguimos teniendo una demanda sostenida. Lo que ha cambiado es dónde se consume la leche. Ha aumentado muchísimo el consumo de quesos, ¿no? Muchísimo el consumo de queso y hay menos, no, leche fluida. O sea, la leche en general, los 9,4 millones de vacas se ha distribuido de una forma distinta dentro de eso. El consumo de la manteca generalmente ha sido constante o ha bajado un poquito. Lo que sí ha subido sustancialmente es la demanda, ¿no?, de mantecas en sistemas pastoriles, ¿no? O sea, que la manteca venga de vacas que estén pastoreando. Y esto es una cosa que lo quiero remarcar, porque es interesante también entenderlo por qué pasa. Uno pensaría que la manteca en el sistema pastoril, hay dos países que son básicamente los que proveen esto, que es Irlanda, ¿no?, y Nueva Zelanda. Son los dos grandes que nosotros importamos la manteca de esos países. La mayoría de las vacas nuestras están estabuladas, ¿no? No viene o sea, hay datos obviamente que los ácidos grasos de la manteca son distintos de una dieta confinada a una dieta pastoril, ¿no? Pero en realidad el consumidor, cuando uno mira los datos, no lo compra por un beneficio de salud, lo compra básicamente porque percibe que la vaca que pastorea tiene una vida más natural, ¿no? Eso es importante entenderlo, entenderlo por qué pasan y cómo toma decisiones determinadas, indistintamente de lo que la investigación ha mostrado con respecto a los ácidos grasos que tienen las dos distintas dietas, ¿no?, que producen la manteca. La gente lo compra porque las vacas pastoriles se acercan más a lo que ellos perciben como que es algo natural.
¿ya? Pero lo quería mencionar a esto para tener una idea dónde, ¿no? dónde va la leche, qué es lo que hacemos nosotros, cuán grande es el mercado y la variación que nosotros, las tendencias que hemos tenido en el mercado de la leche. ¿Ya? Hay un incremento sostenido en el consumo per cápita de productos orgánicos, ¿no? Y bebidas de origen vegetal. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, hay leches como esto que dice básicamente not milk, o sea, con un marketing muy específico, ¿no? Que son o de almendras o de soja. No, los productos orgánicos han ido hacia arriba, no es sustancialmente un componente grande hoy con respecto a todo el volumen de leche convencional que tenemos, pero sin duda va creciendo, no va creciendo, y lo que sí ha crecido mucho, la leche ha crecido no tanto como ha crecido otros productos. Los otros productos acá, esta es una estadística por países, en general en el mundo, Estados Unidos es probablemente el más grande con respecto a todos los productos, desde una banana, una manzana, ¿no? A los productos lácteos. Los productos lácteos han crecido, pero los otros han crecido muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Y hay una cosa que es importante también tener en cuenta, es que nosotros hemos notado, no es significativamente grande, pero sí incipiente como para mirarlo, ¿no? Y prestar atención, porque básicamente lo que hemos tenido sí es lo que serían las alternativas, alternativa a la carne y la alternativa a la leche. Esto es básicamente lo que muchos consideran lo que serían o bebidas vegetales o carnes para veganos, ¿no? Hechos con proteína vegetal, ¿no? Y lo que sí miramos nosotros, no son muchos cuando lo miramos en millones de dólares, no las ventas anuales en millones de dólares, pero hay una cosa que nosotros sí miramos, que es el crecimiento que han tenido, los indicadores si son positivos, si son negativos, ¿no? Y cuando uno mira todos estos indicadores, todo, si bien no es extremadamente grande comparado con el conjunto de todos los productos lácteos, todo ha sido marcadores positivos, o sea que hay una tendencia hacia estos no componentes. Y esto es importante para tenerlo en cuenta, principalmente no cuando uno tiene que mirar la macro y tiene que mirar al futuro y dónde están las oportunidades. ¿No? Hay una cosa, todo esto nos deja una consigna, ¿no? Y la consigna es que hoy la realidad que tenemos es que necesitamos, o sea, más de aumentar el 60% la producción, 60 o 70% más la producción de lo que tenemos hoy para el 2050. O sea, es enorme la cantidad. O sea, tenemos 30 años, ¿no? O menos 28 años, y hay que aumentar el 60% más de lo que producimos hoy. Pero hay y todo esto lo tenemos que hacer de forma sustentable y eficiente, ¿no? Este gráfico básicamente muestra dónde va a estar el crecimiento poblacional, ¿no? Y esto sin duda es un desafío, un reto, pero también genera muchísimas oportunidades, ¿no? Muchísimas oportunidades principalmente para el sector agropecuario y en particular para el sector lechero, ¿no? Europa, básicamente, y Estados Unidos, la población no va a haber mucho crecimiento, ¿no? Va a estar destinada a igual o unos puntos porcentuales, ¿no? El gran crecimiento va a estar dado en África y en Asia, ¿no? Principalmente en el sudeste asiático, y hay algo en Sudamérica, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto marca acá, ¿no? Lo que es esta ventana acá de la población de crecimiento. Hoy nosotros estamos básicamente en este punto, ¿no? Y vamos a llegar en algún momento a esta cantidad de población, a los 9 trillones, ¿no? De personas en el mundo, ¿no? Esto, o sea, tenemos un solo planeta hoy, donde todos tenemos que vivir y convivir con eso. Está en la agenda el cambio climático o lo que muchos quieren, la inestabilidad que ocasiona, ¿no? Los procesos productivos, no solo los procesos productivos, sino el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y ese impacto que puede tener en la atmósfera, y la atmósfera es o el enfriamiento o el calentamiento que puede haber, y eso, las distorsiones que puede haber en los climas, y esos climas cómo afectan a los sistemas de producción, y los sistemas de producción cómo afectan a la seguridad alimentaria, ¿no? Si es algo que nos dejó la pandemia, claro, es que la seguridad alimentaria para un país puede ser devastador. O sea, necesitamos tener un sistema de producción, y ese sistema de producción tiene que ser estable, ¿no? Proteína animal, proteína vegetal, un montón de oportunidades que vamos a tener. Este crecimiento que vamos a ver en la producción, ¿no? Principalmente
alimentaria que está directamente relacionada al crecimiento poblacional, lo vamos a tener que hacer con mucho énfasis en sustentabilidad, ¿no? O sea, hacer sistemas eficientes, ¿no? Hoy le diría que una de las cosas de productores nuestros es tratar de buscar eficiencias en todo sentido, en todos sus procesos, para bajar las emisiones. O sea, es común hoy ir a lecherías donde están midiendo la huella de carbono. O sea, saben cuántos cuánto cuesta en kilos de dióxido de carbono un litro de leche. O sea, esa cuenta más o menos en los productores líderes hoy la tienen, ¿no? La tienen medidas, algunos un poco más altas, otros un poco, pero al menos han empezado a medir cuánto es esa huella de carbono, ¿no? Hay una oportunidad muy grande en energías renovables, ¿no? Un monitoreo de la huella de carbono y obviamente nosotros lo que hemos visto es un crecimiento exponencial en los últimos 10 años de tecnología de precisión y va a seguir teniendo esto, que nos permita a nosotros resolver muchos de los problemas, ¿no?, de eficiencia. Y voy a dar un par de ejemplos ahora en un minuto. O sea, todo esto lo tenemos que hacer, ¿no?, en el trabajo a nivel del tambo o a nivel de los sistemas de producción, o no, el equipo de gente es el que tiene que llevar adelante todos estos incrementos en la productividad para poder mantener el crecimiento en la población global, ¿no? Ahora bien, cuando uno mira el clima, ¿no? Por eso que en algunos momentos nosotros hemos tenido este año en particular, tuvimos lo que nosotros consideramos el problema número 1, ¿no?, en el sector lechero. Yo mencioné a ustedes que Texas, ¿no?, California, Texas, Wisconsin y Nueva York son los primeros, y Idaho también, ¿no? Se produce el grueso de la leche de Estados Unidos, el 60% de la leche se produce en estos 4 estados, ¿no? Y hoy nosotros tenemos un monitor de sequía, ¿no?, que está online, ¿no? Y siempre hay un reporte con respecto a la sequía. Y hoy en mayo, estos son datos tomados en mayo 3 del 2022, el problema número 1 que tuvimos es una sequía severa. O sea, hay marca una intensidad acá, desde nada son los blancos, ¿no?, y los rojos excepcionalmente secos, ¿no? No, entonces lo que nosotros hoy tuvimos es mayor a 3, tuvimos entre extremos, entre el D3 y el D4, o sea, significa es extremo. Extremo, Europa también tuvo un problema muy serio de sequía, ¿no? Y esto ha generado, venimos con un par de años que ha generado estos problemas de sequía, y lo que muchos de estos sistemas de producción, principalmente en lo que se llama el Panhandle de Texas o en California, muchos de los sistemas de producción dependen de la irrigación, ¿no? Entonces, cuando falta agua, ¿no?, que tenemos estos periodos largos de sequía, bajan las napas de agua y genera una deficiencia de agua muy grande. Y los sistemas de producción de leche dependen del ciclo del maíz. O sea, y el ciclo del maíz determina mucho del consumo de materia seca, y mucho de ese consumo de materia seca determina productividad, salud, reproducción, todo lo que nosotros necesitamos tener dentro, ¿no?, de lo que sería una unidad productiva de un tambo. Hoy, ya hace un par de años que vienen trabajando, acá es un ejemplo para mostrarle un profesor, Juan Manuel Piñero, está trabajando en silos de sorgo, ¿no?, que es una alternativa viable cuando hay limitantes de acceso al agua. Es increíble el progreso genético que han tenido con respecto a las variedades. Este es un BMR de sorgo, y la calidad que tiene el sorgo, ¿no? Hoy el sorgo ofrece una ventaja muy competitiva en sistemas donde hay limitantes de agua, como hemos tenido estos años, ¿no?, en estos sistemas de producción, porque básicamente el silo de maíz no se puede hacer. O sea, el maíz no puede esperar al agua. El silo de sorgo tiene la capacidad, tiene un poquito más de flexibilidad para esperar cuando vienen los regímenes de lluvia, ¿no?, y la cantidad de agua que requiere. Esto lo quiero remarcar porque hoy tenemos muchos productores que están en el sudoeste de Estados Unidos y el oeste en California, que hoy están mirando esto como una alternativa viable. O sea, producir leche, que tradicionalmente en los últimos 70, 80 años ha sido con producción de maíz, ir cambiando paulatinamente el 50% de la dieta a llegar al 100% de la dieta, que va a ser con silo de sorgo, ¿ah?
Otra cosa que ha cambiado, o que al menos hemos visto una tendencia, ¿no? Hay una escasez muy marcada de empleados en el sector lechero, en el agro en general y en el sector lechero en particular. O sea, es muy difícil para nosotros conseguir empleados. Como mostré en unas diapositivas anteriores, el 90% de los empleados en muchas de las lecherías que nosotros trabajamos, el 90% son inmigrantes. O sea, y la mayoría hispanos, y la mayoría de Centroamérica o México. México probablemente sea el más importante, pero también lo vemos que es un fenómeno global. Esto también pasa en Europa, ¿no? Es un fenómeno global, pasa en Europa, pasa en América del Sur hasta cierto grado. En algunas cosas lo hemos podido revertir nosotros, hemos podido revertir esta falta de empleados ofreciendo un par de cosas que nosotros consideramos que son importantes, ¿no? Para cualquier persona. El acceso a una vivienda digna, ¿no? La ropa de trabajo, como pueden ver en el equipo de trabajo que está ahí, las botas, el chaleco, las cámaras para protegerse del frío, ¿no? El transporte, la comida, oportunidades educativas y de crecimiento. Esto básicamente han sido iniciativas individuales de cada sistema de producción para poder mejorar y tratar de revertir esto. En los lugares donde realmente nos cuesta mucho, ¿no? O hemos tenido mucho recambio de personal, lo que hemos visto es que se ha ido reemplazando mucho de la falta de empleados por automatización de procesos. Esto es una realidad. Esto es una realidad, ha sido exponencial, o sea, personalmente a mí lo he visto, y lo he visto en los últimos 10 años, de empezar a ver 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, o sea, y es así, muchos de los productores nuestros han ido incorporando tecnología de precisión, o sea, en los lugares donde tenían la mayor cantidad de, de personas que se iban, ¿no? Donde había mucho más recambio de personas que se iban. Por ejemplo, la máquina ordeñar. Por ejemplo, dar de comer a las vacas, ¿no? O ordeñar. En este caso están los brazos estos para los carrusel, pero pueden ser también los robots para ordeñar, los robots para dar de comer en la recría, los que empujan comida. Esto ha sido una de las cosas entre la escasez de los empleados y lo hemos ido suplantando o mejorando el ambiente donde tienen que vivir las personas, ¿no? O en algunos otros casos no hemos podido hacer, lo hemos ido reemplazando con automatización de procesos, o las dos juntas a la vez, ¿eh? La automatización de procesos. Y esto lo que ha hecho también ha cambiado las demandas de las cosas, porque una vez que uno instala todos estos sistemas, esto requiere que muchas de las personas que trabajan en estos sistemas estén capacitadas. O sea que al final les voy a hacer un par de comentarios con respecto a cómo nosotros en los programas nuestros para trabajar con las lecherías, nos ha ido cambiando lo que nos piden con respecto a qué áreas tenemos que ir capacitando. O sea que nosotros también hemos tenido que cambiar, ¿no? Y ir adaptándonos a las necesidades que tiene el productor. Y el productor se ha ido adaptando también a las necesidades y a lo que le demanda el consumidor, ¿ah? Otra cosa importante que nos ha sucedido, y esto ha sido un periodo, le diría, de más o menos 20 años. Lo voy a hacer muy corto y muy breve a esta parte, pero básicamente a partir de junio del 2023, el uso de antibióticos en Estados Unidos debe tener prescripción veterinaria. O sea, no existe, hoy en el 2022 tenemos antibióticos que uno podría ir a comprarlos sin receta, ¿no? Pero a partir de junio del año que viene no existe más esa opción. O sea, no existe más para ningún animal. No importa si tengo una mascota, ¿no? Es los sistemas productivos, es un pez o es un perro o un gato, ¿no? Todos los antibióticos anales. Esto es un proceso que empezó en el año 2003, donde fueron las primeras regulaciones, que es lo que hizo el FDA, ¿no? Básicamente es la autoridad máxima gubernamental que regula, ¿no? Todo lo que sería los antibióticos y otras drogas. Pero básicamente dividió en 4 los antibióticos, ¿no? Y los dividió en niveles de importancia, ¿no? Solamente nos dejó los que son importantes, los críticamente importantes, y eso lo dejó solamente para medicina humana, ¿no? Lo dejó exclusivamente para medicina humana. Y en el 2017 tuvimos unas restricciones, que era lo que se podía usar en alimento y en agua. Esto incluye también las abejas, la producción de miel. En el 2017 tuvimos unos cambios grandes con respecto a esto. Hoy no sabemos, a partir de fines del 2022 tendríamos que saber si podemos
si la monensina va a seguir estando disponible o no. No, hay muchos que consideran que es un seleccionador de determinadas bacterias en el rumen y que puede tener un efecto potencial selectivo, ¿no? Y de resistencia a antibiótico. O sea, la resistencia a antibiótico básicamente es lo que ha ido haciendo todas estas regulaciones. En el 2021, el FDA nos dio 2 años de gracia, digamos, para poder ajustar todos los sistemas de productivo, y en el 2023 todo tiene que ir con receta. En este proceso de 2 años, básicamente lo que hacen es, como tenemos muchos antibióticos que han sido autorizados para ventas sin receta, los tienen que hacer como el recall, o sea, los tienen que volver a pedir a los antibióticos. Es un proceso voluntario de 2 años, después va a ser probablemente obligatorio, y lo que hacen es le cambian básicamente la prescripción, no es más de venta libre, y tienen que venderlos exclusivamente a través del veterinario. ¿Y esto qué ha pasado? Como este proceso fue muy largo, ha sido de 20 años, ¿no? Hoy nosotros tenemos sistemas de producción, ¿no? Los sistemas orgánicos obviamente no se usan hormonas o antibióticos, pero tenemos sistemas convencionales. Hoy tenemos los productores, uno de los más grandes productores, de los grupos más grandes productores de vaca en Estados Unidos, ordeñan vacas, no usan antibiótico en vaca lactando. O sea, una vez que pare la vaca no usan antibiótico hasta que la secan, ¿no? Al secado usan antibiótico. Entonces, ¿es posible lograr buenos indicadores de salud reproductiva y de calidad de leche? Por supuesto que sí, ¿no? Y nos hemos ido preparando para esto. Hace más de 6 años, 7 años que hay un grupo de trabajo que ha ido preparándose, porque nosotros veíamos que esto iba a venir en un momento. Y esto hoy es una estrategia de marketing, ¿no? Y ustedes piensen que una vez que estas cosas pasan dentro de un país, ¿por qué les menciono esto? Una vez que pasa en nuestro país, esto se ponen como barreras para poder exportar o importar. O sea, si van a querer entrar a Estados Unidos con determinados productos, es muy probable que tengan que ir con el mismo estándar que tienen los productores nuestros. Y uno de los estándares que tiene el productor nuestro es que tiene restringida el uso de antibióticos, ¿no? O producir leche en condiciones convencional, no orgánico, convencional sin antibióticos, ¿no? O sea, esto quiero decir, es importante cuando uno tiene que ser competitivo, qué es lo que están haciendo otros y cómo las áreas que uno puede ver para poder ajustar. O sea, sí se puede usar y hay toda una curva de aprendizaje para poderlos lograr. Pero una de las mejores lecherías que tenemos en Estados Unidos en términos de reproducción, más del 30% de tasa de preñez, en términos de productividad, que están en 40 kilos de leche, en términos de longevidad, que están en más de 3.2 lactancias, ¿no? Y en términos de células somáticas, que están por debajo de 110.000 de células somáticas, y en términos de la maternidad, tienen menos el 1 o menos del 1% de terneros muertos en la maternidad por año. Y eso lo están haciendo sin antibióticos en vacas lactando. Por ahora es solo en las vacas lactando, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades a nivel del tambo, ¿no? Sí, sin duda, ¿no?, que hoy la tecnología de precisión, automatización de procesos y las personas siguen siendo absolutamente importantes en todo sistema de producción, pero indistintamente del sistema, sea pastoril o sea confinado, ¿no?, lo que hoy los productores nuestros están haciendo es eficiencia. La eficiencia es importante porque esto le determina básicamente la rentabilidad que van a tener, ¿no? O sea, trabajan muy fuerte en lo que es confort. El confort básicamente es el bienestar animal, son las 5 libertades del bienestar animal, porque eso es lo que permite, ¿no?, optimizar los consumos de materia seca. Y con consumo de materia seca uno básicamente obtiene el potencial máximo, o lo más cerca a lo que sería el potencial máximo del ADN que tienen las vacas, ¿no? Obviamente también hemos visto unos cambios dentro de lo que sería el consumo de materia seca estratégicamente en algunos productores usando determinados aditivos como los aminoácidos pasantes o las grasas pasantes, ¿no?, y los secuestrantes de micotoxina. Esto lo quiero mencionar porque hay un área específicamente en micotoxinas, ¿no?, que depende mucho del estrés que tenga la planta, ¿no? Cuanto más inestabilidad tenemos en el clima, es más probable que ustedes terminen teniendo micotoxinas en los alimentos. Y eso causa determinado efecto en las vacas. Y es importante para poder tener una buena conversión de alimentos. Las micotoxinas tienen una cosa particular que afecta, disminuye la calidad nutritiva del alimento
afecta la composición ruminal de las bacterias, o sea que afecta la digestibilidad y también afecta el sistema inmunitario no y reproductivo de las vacas. Esto es importante cuando uno tiene que hablar de eficiencia. El otro componente dentro de trabajar en la eficiencia ha sido un esfuerzo muy grande en calidad de forraje, principalmente tener digestibilidad en la fibra, en los forrajes porque es el grueso, ¿no? Hoy tenemos productores que están cerca entre 45 y 50 litros y sus dietas tienen 60% de forrajes. Pero la forma para tener tan alta productividad, con buena salud y reproducción y longevidad y calidad de leche, necesitan tener una cosa que es importante, que es la digestibilidad de los forrajes, ¿no? Y esto es un arte y hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo y hay que para poderlo lograr. El otro importante es optimizar la ganancia de peso vivo en la recría. Esto es importante porque la recría tiene un componente epigenético, que es básicamente el crecimiento que tiene desde que nace a los 60 días o a los 90 días, no depende de cómo lo quieran mirar, pero eso es fundamental. Las terneras que doblan el peso vivo o más en los primeros 60 días generalmente terminan teniendo mucho más producción de leche y mucho mejor reproducción, ¿no? Comparado con las que ganan 500 gramos por día, ¿no? O sea que hay una oportunidad muy grande, principalmente en los primeros 60 días de vida, para que ese potencial genético que tiene la cría lo exprese en el tanque de la leche. Automatización de procesos, como le había mencionado, es un área donde nosotros estamos trabajando y mucho y cada vez más, y hay que integrarlo, estas áreas de precisión, con el equipo de gente que trabaja. La capacitación básicamente es integrar instalación y manejo de las personas y los protocolos para poder lograr consistencia en los sistemas de producción. Y quería hacer unos comentarios con respecto a la certificación, ¿no? Hay cantidad de certificaciones en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Hemos visto hay cantidad de certificaciones, ¿no? Y que ha llegado a un punto donde hay determinada cuando va el producto en la góndola, que hay muchas personas que hoy la investigación nos está mostrando que no saben básicamente qué es lo que significa todo esto. En términos simples, ¿qué es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando uno va al supermercado, o sea, es como que uno tiene el consumidor, el supermercado, ¿no? El productor, ¿no? Digamos, esas tres componentes de toda la cadena, desde que va del campo hasta que llega a la mesa del consumidor. Cuando uno lo mira, los datos de investigación y eso, lo que nosotros vemos es que al supermercado le encantan las certificaciones. O sea, si lo tuviera que definir, les encanta la certificación. Pero tienen preferencias por uno o tienen preferencias por otro. Por eso que es importante entender dónde uno vende el producto, porque eso va a determinar qué tipo de certificaciones necesitamos. En el caso nuestro están generalmente dadas por el que vende. Generalmente es el supermercado, es el que tiene gran peso con respecto a qué tipo de certificación. En algunos requieren dos. Nosotros tenemos uno que es la cooperativa de leche en Estados Unidos, pero también hay otras que son independientes y que las pone el supermercado para poderle vender directamente a ellos. Y básicamente, ¿qué es lo que hacen esto? Esto es una evaluación independiente del bienestar animal. Muchos han agregado la sustentabilidad. Ahora, ¿cuáles son las prácticas regenerativas? ¿Cómo estamos secuestrando carbono en la lechería? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque eso hoy es algo importante y se lo piden muchas veces los consumidores. O sea que básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Da transparencia a los sistemas de producción. ¿Está? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Los productores que implementaron, ¿no? Si yo lo miro en los últimos 20 años, los productores que implementaron un sistema de trabajo con énfasis en prevención y mejora continua, o sea, que pusieron un sistema, ¿no? Y que captura información ese sistema, que procesa la información y que eso se vuelca a la toma de decisión, lo que ellos lograron hacer es pasar de solo trabajar en confort y salud para mejorar productividad y pasaron a un sistema integrado con bienestar animal donde tuvieron completamente todo el sistema, las instalaciones, el confort, la salud y lo que básicamente terminan dándole es una buena vida a las vacas. Y una interacción positiva entre las personas y los animales. Lo que nosotros vimos es que ha tenido un impacto muy grande en longevidad. O sea, las vacas viven, nosotros pasamos de un promedio de 2 o de 2.2 lactancia y estamos en las mejores lecherías arriba de 3, o sea, de 3.5 lactancia. ¿Ah? Entonces, esto ha sido un cambio enorme y eso está directamente relacionado con la rentabilidad que tiene el negocio lechero. ¿Por qué es importante la longevidad? Porque hoy básicamente necesitan al menos
la ganancia o la rentabilidad que deja 2 lactancias para pagar toda la recría. ¿Ah? Esto es importante, o sea, vamos a precisar 2 lactancias o 2 lactancias y media para pagar la recría. Con los costos de producción que tenemos hoy, estamos más de 2,6 lactancias para poder pagar la recría. ¿Ah? Es increíble porque la recría nuestra subió de $1.700 y hoy debemos estar cerca de $2.300, $2.400. Tener una recría significa desde que nace 24 meses a parir y empieza a producir. ¿Ah? Una área importante en esto de buscar eficiencia ha sido el Departamento de Agricultura destinó mucho dinero a mirar el ADN de las vacas. En Estados Unidos hubo 3 proyectos grandes, uno en la recría, otros con un énfasis en nutrición y unos que hicimos nosotros con énfasis en ciclicidad, en salud, ¿no? y reproducción. ¿Ya? Y hoy, básicamente, esa información hoy está. No, hoy está disponible, mucha información de esta ya está disponible en los catálogos de los toros. Pero, ¿qué es lo que encontramos ahí? Porque, ¿qué parte es importante de todo esto? Es común que en los productores líderes, los productores hoy tengan un índice. Ellos saben dónde vende la leche. Si la leche va a queso, tienen un índice para queso. Si la leche va a leche fluida, tienen un índice para leche fluida. Y en base al índice, el índice tiene un montón de rasgos que buscan y le dan más peso a determinadas cosas. Y eso está determinado por el mercado que van. ¿No? ¿Por qué es importante eso? Porque hoy nosotros sabemos que mucha de lo de salud tiene alta heredabilidad, tiene y casi igual que lo que sería producción, ¿no? Producción de leche. ¿No? Los problemas de salud tienen también alta heredabilidad, la parte de reproducción tiene alta heredabilidad y la parte de consumo en materia seca. Esto es extremadamente importante, porque hoy en los toros, si ustedes tienen un índice de selección, que esto lo pueden hacer para pastoril o para estabulado, ¿no? Y hay que saber ponerlo al índice de producción para poder elegir los toros. Entonces los toros van a elegir de acuerdo a las características que quieren tener en el sistema de producción y hoy es posible que ustedes puedan reducir los costos de alimentación el 1% por año. Es acumulativo. ¿Esto qué significa? Que la vaca va a comer menos o más eficiente en transformar el alimento en leche, ¿no? Y en 10 años ustedes bajan los costos de alimentación un 10%. Es enorme. Esto es enorme, la parte de genómica, cómo la vamos a integrar nosotros con los sistemas para poder lograr eficiencia. Ir balanceando todo lo que es salud, todo lo que es eficiencia de conversión de alimentos, ¿no? Sin resentir, por supuesto, la parte de producción de leche. O sea, el productor depende de vender la leche, ¿no? Incluyendo, ya hemos tenido pedidos de que quieren tener menos agua en la producción, o sea, aumentar la cantidad de sólidos. En los sistemas nuestros la leche se paga por sólido, principalmente grasa y proteína. Proteína ha sido extremadamente importante en estos últimos años, ¿no? Tiene un valor extremadamente alto. Por varios meses, hace 2 o 3 meses atrás, la proteína valía más que la grasa, ¿no? Y obviamente te pagan por un componente de células somáticas. Todo eso hoy nosotros lo podemos poner en un índice y podemos elegir de acuerdo a qué es lo que están tratando de lograr en un tambo y cuál es para poder mejorar la productividad, con eso mejorar la eficiencia de conversión y con eso también mejorar la huella de carbono, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden mejorar, ¿no? Usando este tipo de tecnología. Otra cosa que ha ido cambiando en los nuestros, y esto es más reciente, en los últimos, diría, 7 o 10 años, siempre se usó algo de semen de carne, pero hoy el 50% de las inseminaciones en vacas lecheras son con toros de carne. No, imagínense, 9,4 millones, la mitad de eso es con semen de carne. O sea que es muy común ir a las maternidades y encontrar esto, ¿no? Que nace de una vaca hablando un ternero negro, ¿tá? Y eso ha sido también, ¿para qué se hizo esto? Y esto nosotros vemos que ha ido creciendo, no que ha ido para abajo, ha ido creciendo sustancialmente en los últimos 5 años, ¿no? A nivel de la lechería, básicamente esto agregaron un valor agregado. Principalmente para el macho o para el exceso de hembras que tiene, ¿no? Un valor agregado en el ternero que generalmente el promedio es $150. O sea, hoy es común que te compren el ternero recién nacido y paguen $250, ¿no? por un ternero cruza, ¿no? Con respecto al feedlot, esto también lo que se transforma es que ellos tienen mayor eficiencia, ¿no? Por lo tanto, tienen mejores ganancias de peso vivo y eso hace que baje los días en alimentación, ¿no? Entonces, el feedlot también se beneficia de esto.
Y en la faena, cuando se termina y va a la faena antes de entrar a la cadena alimentaria, hay una de las cosas que nosotros notamos es que ha bajado tremendo la cantidad de abscesos comparado con el 100% Holstein, ¿no? Esto es importante porque en el sistema nuestro de faena, los abscesos hepáticos básicamente es una cosa que se le carga al productor, o sea, principalmente al filotero. ¿No? Es un gasto que tiene que pagar porque hay que parar la línea y hay que limpiar todo, ¿no? Si tienen un problema con los abscesos hepáticos cuando están trabajando en las plantas de faena. O sea que esto ha sido un beneficio en conjunto para toda la cadena, ¿no? Con respecto a la generación de energía renovable, esto es una realidad, ¿no? Y uno lo ha visto en el campo. Estos son unos datos muy importantes, ¿no? Que marca dónde estamos. Esto sería, bueno, acá hay una línea donde marca el 2021 en Estados Unidos, ¿no? Estos son el 2021. Esta es la producción de energía que tenemos hoy en el 2021, 2022, lo pueden mirar, y hacia dónde va a ir, ¿no? Fíjense en que el carbón, la energía nuclear, el gas y la energía renovable, nosotros vamos a tener un gran porcentaje de toda la energía que se produce en el país va a ser renovable. Y el sector agropecuario es importante y los tambos van a contribuir con esto, ¿no? Para poder manejar las purines, ¿no? Y ser más eficiente con todos los residuos que se generan en los sistemas de producción. Esto es enorme el crecimiento que vamos a tener en los próximos 30 años, ¿no? Enorme. Y nosotros ya lo vemos, ahora les voy a mostrar. Dentro de esto que es renovable, ustedes fíjense en que hay una parte que va a ser solar, que nosotros, por ejemplo, esto es una agronomía o veterinaria, no me acuerdo, que queda acá en la parte donde nosotros trabajamos, y es común de encontrar esto, o sea, hoy tienen toda la veterinaria o la agronomía que funciona con la parte o una parte solar, ¿no? Eso es común de encontrarlo también en los tambos con los paneles solares, ¿no? El viento, o sea, estos digestores para generar gas básicamente y transformar esa energía, después inyectarla a las redes, es común de verlo. Y también es común de ver estos molinos, o sea, hay cantidad, ha sido una explosión, le diría en los últimos 5 años realmente ha habido un cambio que es visual, ¿no? Y uno manejando por el país, esto se puede ver, ¿no? La gestión y la aplicación de purines para reciclar nutrientes, te diría, estos son básicamente algunos de los clientes que nosotros vamos, pueden ser directamente como esto, que es una inyección dentro, bueno, estos son unos regras que le están aplicando la materia fecal líquida, ¿no? En algunos casos la diluyen con agua y en otros casos las aplican arriba antes de sembrar un cultivo o después ni bien colectaron todo el maíz, ¿no? Que colectaron todo el maíz, distribuyen el líquido, ¿no? O diluido en agua sobre la superficie. Esto también ha ido cambiando ahora, es básicamente hoy lo tratan de inyectar en el suelo para evitar la evaporación y la pérdida de nitrógeno, la amonio, básicamente, ¿no? Ha sido increíble cómo ha ido eficientizando todos estos procesos para poder incorporar y reciclar nutrientes en el suelo y trabajar cada vez más con la parte de prácticas regenerativas y principalmente en salud del suelo, ¿no? El productor lechero, si uno mira la macro, debe estar atento a los cambios y demandas de alimentos, ¿no? Para poder adaptar su sistema productivo a tiempo, transformar estos desafíos que hay en oportunidades y así poder seguir en el negocio lechero, ¿no? Hay que ir leyendo los cambios que hemos tenido, por eso que es importante por ahí mirar cuáles han sido los cambios para poder ir adaptando. Muchos de los sistemas nuestros generalmente son a 10 años o a 20 años, ¿no? Es como que hay que ir mirando hacia adelante para poder tener una visión hacia dónde están las oportunidades y cuáles son las soluciones que le vamos a ir adquiriendo en esto, ¿no? Al final del día, lo que nosotros debemos es trabajar con las personas, o sea, necesitamos trabajar con las personas para hacer estos sistemas sustentables, ¿no? O sistemas productivos más sustentables, ¿no? Es una de las cosas que estaba mirando antes de poner esta presentación, ¿no? ¿Cuáles son los pedidos más grandes que he tenido en los últimos 5 años? ¿No? Los más frecuentes, no sé si los más grandes. Y uno de los pedidos más frecuentes que hemos tenido ha sido de liderazgo, que armar programas de liderazgo para mejorar el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Hemos tenido una consolidación de los sistemas muy grandes. Es común tener 40, 50 personas trabajando juntos, ¿no? Y
Y uno de los pedidos que tenemos es un programa de liderazgo, es básicamente cómo comunicarnos, cómo dar prioridades, cómo trabajar y cómo tomar las decisiones, cómo integrar la tecnología de precisión, ¿no? Estos han sido los pedidos frecuentes que hemos tenido para poder lograr eficiencia, ¿no? Y ha sido un cambio, o sea que nosotros también hemos tenido que aprender, nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que ofrecer soluciones, ¿no?, a los productores nuestros para que ellos puedan tener el soporte y poder seguir siendo más eficientes en sus sistemas de producción. Otra cosa importante a tener en cuenta es que necesitamos involucrar a la generación Z, ¿no? Ya tenemos otra generación, hoy en Estados Unidos tenemos 4 generaciones que están desconectadas del agro, ¿no? O sea, el 75% de la población, 75% de la población está desconectada del agro y muchas de ellas con 4 generaciones seguidas. O sea, hoy no conocen al agro. No conocen al agro. Esto es importante, esto es una lechería que nosotros tenemos acá que ha estado incorporando tecnología, básicamente esto es realidad virtual, ¿no?, donde uno puede ponerse y transportarse adentro sin entrar al corral, pero poderse transportar y poder visitar una lechería. Esto es en una lechería donde los chicos pueden interactuar con los animales, recorrer los animales sin entrar, ¿no? Eso ha cambiado un montón de cosas, las formas de aprender, las formas de solucionar problemas. O sea, hoy me puedo conectar con una persona que está a 1000 kilómetros de distancia, ¿ah? Y podemos tener una conversación, podemos resolver un problema. Yo puedo caminar a una lechería, ¿no?, sin necesidad de estar en el lugar. Y esa es la tecnología que hoy tenemos disponible. ¿Qué es lo que necesitamos hoy, básicamente? Hoy necesitamos formar profesionales y líderes comprometidos, ¿no? Esto es clarísimo. Nosotros cada 5 años generalmente hacemos una revisión de los sistemas educativos y cómo son las cosas que tenemos que ajustar, ¿no? Necesitamos comunicadores e influencers, ¿no? Porque tenemos 4 generaciones de personas que no están conectadas con el agro y que necesitan saber de dónde viene, ¿no?, el alimento principalmente, qué es lo que hacemos. ¿Ah? Y hay que empezar a trabajar con personas que son a esta edad, ¿no?, a las personas que están en la primaria, ¿no?, para que puedan entender los sistemas, ¿no?, antes de que pasen a otra etapa de su vida. Necesitamos desarrolladores y programadores de aplicaciones digitales. Esto es una demanda exponencial que tenemos, exponencial la demanda, porque necesitamos integrar datos y visualizarla para poder visualizar las complejidades de los sistemas productivos, identificar tendencias con los consumidores. O sea, las redes sociales son una fuente enorme, ¿no?, de investigación, de información, pero esa información hay que procesarla para poder entender, ¿no?, dónde están las demandas. Y todo eso se transforma en una mejora en la toma de decisiones, ¿no? Todos los años la universidad hace, en el mes de septiembre, este año fue septiembre 20 y 22, lo que nosotros llamamos el Farm Science Review. Básicamente esto es como si fuese una expo agro, ¿no?, donde se abren las puertas. La universidad tiene un campo como de 1000 hectáreas, y se abren las puertas y se hace una demostración a campo de todos los avances que ha tenido, ¿no?, de todos los avances en todas las áreas y en todos los programas que tiene la universidad. Más o menos vienen unas 250.000 personas en estos 2 días a visitar este sistema. ¿Qué les quiero mostrar de esto? ¿No? Que este año ya venimos hace muchos años, ¿no?, pero este año en particular hubo un esfuerzo muy grande en los 5 principios de la agricultura regenerativa, ¿no? Minimizar la disrupción del suelo, maximizar la diversidad de los cultivos, mantener el suelo con cobertura. Nosotros ya tenemos productores que usan cada vez menos herbicidas y manejan cada vez más los cultivos de cobertura, optimizar las rotaciones de cultivo. Y hay una cosa que es importante para nosotros y para el productor, para el tambero, para el productor ganadero, ¿no?, integrar la ganadería. La ganadería, ¿por qué? Porque es secuestrante de carbono, ¿no? Es secuestrante, tiene el potencial de poder secuestrar el carbono. Mucho de lo que nosotros generamos del consumo, de los procesos, de todo eso, de combustible fósil, de los celulares, en las ciudades, en algún momento esto hay que incorporarlo y secuestrar parte de ese carbono, y la ganadería ofrece un gran potencial ahí, ¿no? Esto fue interesante porque, a modo de ejemplo, lo que pusieron a la entrada de este show, ¿no?, fue una bola azul, que esto representa, básicamente acá están las personas caminando, ¿no?, se ven, pero esto representa lo que sería
una tonelada métrica, ¿no?, de dióxido de carbono. Esto es el dióxido de carbono. Y esto genera mucha discusión porque es muy visual en la gente. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Hoy esto es una realidad y nosotros nos tenemos que adaptar y cambiar los programas, ¿no?, o ajustar los programas a esta realidad, ¿no? Y es común que los productores nuestros, me acuerdo que tuvimos charlas nosotros y dimos charlas, que parte de la conversación fue cuántos kilos de dióxido de carbono era el costo para producir un litro de leche, ¿no? Y es increíble que hoy hay productores, no todos por supuesto, pero los líderes ya lo tienen medido, ¿no? Esto es importante tenerlo porque estos grupos o estos programas generan mucha discusión, en esa discusión están muchas de las soluciones y uno puede ver las tendencias hacia dónde tenemos que ir, ¿tá? El negocio lechero, cuando uno mira la macro, el negocio lechero seguirá teniendo o tendrá una demanda sostenida de productos lácteos. Y esto va a estar dado básicamente por el contexto que tenemos de creciente población mundial. O sea, no, va a haber un reemplazo y va a haber todas las alternativas que hemos visto, las bebidas o lo que sería bebidas o leches, algunos depende de cómo lo quieran marcar, de soja, de almendra, de avena, de todas esas cosas. Eso probablemente vaya a subir, pero la realidad es que la demanda va a ser sostenida. Para nosotros tenemos que subir la producción. En Estados Unidos no ha bajado la producción. La productividad, tenemos el mismo número de vacas, las vacas producen más y la leche, todo lo que producimos, no se consume. Si lo tengo que mirar, ¿no?, al futuro en el agro en general y en la lechería en particular, es fascinante, ¿no? Uno lo mira, es fascinante. Y hay una razón para que esto es fascinante, porque como que nosotros tenemos que ir resolviendo problemitas, ¿no? Y a eso hay que usar, ¿no?, pensar cómo resolver. ¿Por qué es fascinante? Porque tenemos tecnología de precisión, tenemos un montón de cosas que hace 30 años no lo teníamos, hace 40 años no lo teníamos, y está la creatividad para generar conocimiento nuevo, ¿no? Y realmente tener soluciones prácticas. Y esto ¿dónde va a terminar todo esto? En que vamos a mejorar la sustentabilidad. O sea, es muy probable con la huella de carbono o los créditos de carbono, que en muchas de las ciudades el 80% o el 90% de la población va a vivir en ciudades urbanas, ¿no? Eso genera una huella de carbono, tener la población en la ciudad urbana, y el agro va a contribuir con secuestrar parte de ese carbono. O sea, yo creo que es fascinante en el futuro, ¿no?, las oportunidades que nosotros tenemos para poder interactuar, ¿no?, y hacer más eficientes los sistemas de producción y trabajar todos en conjunto, ¿eh? El productor directo a la mesa del consumidor, ¿ah? El mundo está cambiando y las necesidades de aquellos a quienes servimos también están cambiando, ¿no? Las redes sociales hoy es una realidad en todo el mundo, ¿no? Y esto genera cantidad de información. Todos nosotros experimentamos, no importa el lugar del mundo, hemos sido tocados de una forma u otra por la pandemia. Y la pandemia nos generó específicamente en Estados Unidos, no puede faltar comida. Nosotros creo que hubo más de 100 años que no faltaron comida. Nosotros tuvimos supermercados donde faltaba leche, faltaba carne, faltó un montón de cosas en la góndola. Eso generó en la población un sentimiento de inestabilidad y de inseguridad, ¿no? Y cierto pánico a comprar cosas por el solo hecho de que no había, ¿no? Y también nos enseñó mucho principalmente ¿no?, los consumos que tiene, ¿no? En esto quiero representar básicamente lo que sería la familia, ¿no? Y hay una cosa que fue importante en la pandemia entender, es que las mascotas forman parte de la familia. Hoy las mascotas forman parte de la familia. Y al ser parte de la familia, es parte de los consumos, del hábito de consumo, ¿no? Entonces, hubo un estudio en el 2017, este estudio en el 2017, un profesor en la Universidad de California, donde midió básicamente esto. Esto tiene 5 años, este estudio tiene 5 años de 2017 fue publicado, ¿no? Pero en Estados Unidos lo que nosotros aprendimos es que más o menos el 30-40% de toda la proteína animal que producimos, ¿no?, vacas, cerdos, peces y aves, aves es el más grande, cerdos faenamos un poco más de 130 millones,
¿no? Después le sigue obviamente los peces las vacas y la industria de los peces, ¿no? De toda esta proteína animal, el 35-40%, ¿no?, es destinada para alimento de mascota. Hoy en Estados Unidos tenemos aproximadamente 200 millones de perros y de gatos, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo, que mucho de la demanda que vamos a tener de un productor no solamente es para lo que nosotros consideramos tradicional, que sería la familia, el consumo que tienen los hijos, ¿no?, en el hogar, sino que hoy también parte de la familia son las mascotas, ¿no? Y nosotros en Estados Unidos es enorme, y esto en las estimaciones que hay, a no ser que tengamos una legislación y que legislen que las mascotas tienen que ser neutral en el carbono, en el uso del carbono, este número de 200 millones se va a duplicar para el 2050. O sea que mucho de lo que un productor va a trabajar, acuérdense que la industria lechera también contribuye a la parte de la proteína animal. Una parte que se usa de los quesos, los residuos que quedan de los quesos, tenés minerales, tenés proteína, la parte de la carne que queda de las vacas que van que entran al sistema de la carne, no termina en esto de los alimentos. O sea que esto ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? Las cosas están cambiando, hay que entender al consumidor y también tenemos que entender que una gran parte de lo que nosotros consumimos en Estados Unidos va hacia las mascotas, ¿no? Para ponerlo en otras palabras, ¿no? ¿Qué representa 35-40% en términos globales? Si hoy en Estados Unidos estos 200 millones de mascotas formaran su propio país, o sea, si tuvieran su propio país, las mascotas, los perros y los gatos serían el quinto consumidor mundial de carnes, ¿no? Si lo ponemos en esa escala, o sea, fíjense en la magnitud de la demanda que tenemos de proteína y eso para otro componente, ¿no?, otro integrante de lo que sería la familia. Muy bien, con estos voy a agradecerles a todos por su atención y voy a tomar preguntas que la audiencia pueda tener. Gracias nuevamente por la invitación. Bien, vamos a ver si lo vamos le vamos a hacer una sola pregunta a Gustavo Schwenemann. Vamos a ver si ya lo tenemos en la pantalla, lo tenemos a través del Zoom. Una sola pregunta para redondear justamente esto. Gustavo, venimos un poco atrasados de tiempo, por eso elegimos solamente una pregunta, y tomando en cuenta de que vos estuviste hace poco aquí en Uruguay, ¿cuáles son a tu criterio los principales puntos o los puntos más importantes para que la lechería uruguaya pueda mejorar? Gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que me escuchan bien. Sí, ¿correcto? perfecto. Muy bien. Voy a hacer en particular Uruguay un par de comentarios, pero creo que en general en Sudamérica. En particular en Uruguay, bueno, obviamente cada vez que he ido a Uruguay, hace muchos años que voy, y las últimas visitas realmente he quedado impresionado, porque no importa si es pastoril o estabulado o han ido en un proceso, creo que ahora están en un proceso muy fuerte de estabular las vacas en alguna forma, pero han ido enorme cómo han ido mejorando. O sea, genéticamente tienen muy buenas vacas en promedio. Es como que la vaca los ha ido llevando a mejorar de una forma lo que sería el hotel, digamos, para darle confort a los animales, pero lo bueno de esto es que lo pueden hacer en un sistema pastoril o lo pueden hacer en un sistema confinado. Creo que una de las grandes oportunidades que puedo ver en Uruguay es desarrollar el recurso humano, ¿no? Darle el soporte al productor. Ahí creo, porque ahí hay una oportunidad enorme para poder, porque como tienen el potencial, o sea, tienen la tierra, tienen el agua, ¿no? Tienen los productores, y bueno, ahora hay que sacar el potencial genético, o sea, está todo el soporte, los alimentos que producen. O sea, Uruguay tiene una gran ventaja, lo mismo que Argentina o el sur de Brasil, de poder producir alimentos a escala. Y gran parte de eso es una de las bendiciones de tener un país que tiene poca población, con muy buenos o relativamente muy buenos suelos, y eso permite producir alimentos, ¿no? Pero eso hay que ahora capturarlo, ese alimento, y transformarlo, o sea, la vaca lo va a transformar en un alimento que el ser humano lo puede consumir.
¿no? La oportunidad, una de las grandes que veo es desarrollar el recurso humano, ¿no? El soporte técnico a las personas, ayudar al productor en la toma de decisiones. Yo creo que en general Uruguay y Sudamérica en general van a tener que jugar un rol fundamental en producir alimentos fundamentales, porque no hay muchos lugares en el mundo para producirlo. Nosotros podemos ser más eficientes en Estados Unidos, pero tenemos mucha población, y la población hace generar, con su voto o con su queja, genera legislaciones nuevas, y por lo tanto nosotros en algunos lugares no es tan fácil producir o económicamente producir, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de la demanda que vamos a tener en el mundo de alimentos, en general para todo, Uruguay va a jugar un papel fundamental. O sea, yo veo a un país que tiene un potencial enorme, que tiene gente comprometida para seguir adelante con la lechería. Ahora hay que conectar todo ese esfuerzo con el recurso humano para llevarlo adelante. Y una tarea que no es menor es llegar al mercado, al que lo compra. Bien. Perfecto. Gustavo Schwenemann, muchísimas gracias. Muy amable. Un aplauso para vos. Gracias.